Queridos hermanos, la Iglesia Católica está pasando por tempestades. El pensamiento de los católicos de hoy está siendo zarandeado por las olas de las cosas del mundo moderno. Iglesias que se cierran, disminución de fieles en Europa, persecución religiosa en ciertos países del mundo, no pocos, Más aún, errores que pululan en los medios católicos, iglesias que se desmantelan, se transforman en restaurantes. Todo eso produce una preocupación que uno piensa, ¿será qué? ¿Qué estará pasando? Confiemos, las puertas del infierno no prevalecerán. Vamos a reflexionar. Salve María, queridos hermanos. Hoy vamos a reflexionar de un tema muy importante. Vean ustedes noticias que nos van llegando. En Holanda, por ejemplo, iglesias son demolidas, son vendidas, son transformadas en restaurantes, en bibliotecas. La disminución de parroquias es alarmante. En Alemania, informaciones dicen que en los últimos 20 años 3.000 parroquias cerraron. Todo eso a causa de la disminución de fieles. Bien decía, miren ustedes, en el año 2013, Juan Pablo II, tenemos ante nosotros un mundo que incluso en las regiones de antigua tradición cristiana, los signos del Evangelio se van atenuando. Y no fue solo Juan Pablo II, sino el Papa emérito Benedicto XVI decía, en zonas de la tierra se corre el riesgo de la fe apagarse como una llama que no encuentra alimento. Agravado por otro factor, errores de todo tipo se van diseminando en los medios católicos, a tal punto que el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller, decía, mire esta frase, es un veneno que paraliza a la Iglesia. ¿Y cuál es el veneno? Decía, es un veneno que nos presiona para decir que tenemos que adaptarnos al espíritu de la época, que tenemos que relativizar los mandamientos de la ley de Dios y reinterpretar la doctrina católica. En muchos lugares del mundo, terrible situación, miles de misioneros son asesinados. Los cálculos son asustadores. Se calcula que en 144 países del mundo hay persecución religiosa a los cristianos. Todo eso, queridos hermanos, nos lleva ¿a qué? Ver fieles que se alejan. Qué tristeza. Ver demolición de iglesias, venta, queridos hermanos, venta. Estos elementos muchas veces son comprados de Holanda o de Bélgica. Usted entra en internet y puede comprar hasta reliquias. Hasta ese lado llegamos. ¿Cómo nos entristece, cómo nos acongoja eso? ¿Cómo nos indigna que sean derrumbadas iglesias para ser transformadas en bibliotecas o restaurantes? ¿Cómo nos deja estremecidos el hecho de tantos asesinatos a esos santos y virtuosos y dedicados misioneros que no solo hacen evangelización, sino que hacen un trabajo social de ayuda en zonas pobres? Todo eso, queridos hermanos, nos lleva a una perplejidad. Nos lleva a la perplejidad de ver la Iglesia humillada, de ver la Santa Iglesia ridiculizada, de ver la Santa Iglesia perseguida, de ver qué terrible a veces el olvido y la tibieza de sus hijos, verlos y pensar, como una lepra entró en el cuerpo de la Santa Iglesia. Está como paralizada la Santa Iglesia. Qué terrible situación que nos lleva a pensar como que si existiese, como si estuviese ocurriendo una pasión en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia. En cierta oportunidad, el cardenal Ratzinger decía en un libro, La sal de la tierra, que son esas entrevistas que él hacía generalmente, en que expresaba sus pensamientos, su sabiduría, sus tantos conocimientos, él decía una frase que nos asusta. La Iglesia podría empequeñecerse, de tal modo que algún día se convirtiera en una iglesia de minorías. Triste panorama, queridos hermanos, agravado por la situación de cuarentena en que se encuentra el mundo todo. En algunos lugares más fuerte, más estricto, otros se están liberalizando. Pero que es una situación que la Iglesia se encuentra en catacumba. Como ya he tenido en otras reflexiones, no tener los
sacramentos. Vivir virtualmente una cosa que necesitamos presencialidad, que necesitamos que sea real. Esa situación catacumbal nos hace pensar cómo va a ser la vuelta a la situación que no va a ser igual de todos nosotros católicos. De esa situación catacumbal que estamos, pasar a otra situación. Pero qué triste ver, por lo menos lo digo como sacerdote, yo veo al pueblo de Dios como ovejas sin pastor. Sí, queridos hermanos, como ovejas sin pastor. Y me recordé, digamos, de un libro de Monseñor Juan Carlos, de los muchos que él tiene, Monseñor John Esconiamilio Cladía, nuestro fundador, el fundador de los Heraldos del Evangelio, en que él daba un pensamiento, reflejaba una preocupación que no es un libro de estos días, un libro de hace 5 o 6 años o tal vez más, en que vean lo que afirmaba. Ante tan asustador panorama, ¿dónde está esa voz para las ovejas sin pastor? ¿Dónde está la voz que conducirá a la humanidad extraviada al redil de la fidelidad de la Santa Iglesia? Y se preguntaba más aún, dice, ¿Dios nos habrá abandonado? ¿Quién podrá creer que el Redentor, que quiere salvar a todos y llevarlos al conocimiento de la verdad, haya resuelto permanecer en silencio cuando los hombres necesitan de Él? La nave de la Iglesia está pasando por tempestades. Esa circunstancia me hace recordar un sueño de Don Bosco. ¿Se recuerdan los sueños de Don Bosco? Este se llama el de las 2 columnas. Don Bosco tenía sueños que eran realmente visiones y profecías en su gran mayoría, en la cual él veía un mar con naves en batalla, especialmente naves armadas que tenían cañones, que tiraban escritos, que tiraban libros, que tiraban cosas incendiarias contra una nave mayor. Esa nave mayor estaba acompañada por navecillas más pequeñas. En determinado momento, él ve que la nave mayor está siendo comandada por el romano pontífice, por el Santo Padre, por el Papa. Y que el Papa, en medio de ese caos y terrible, con el mar agitado en contra de la propia nave de la Iglesia, él quiere enganchar la nave en 2 columnas. Una que tenía María Auxiliadora, la Virgen Inmaculada, y en otra que tenía la Sagrada Eucaristía. De esas columnas pendían cadenas, pero en el camino matan al Papa. Lo hieren y muere. Inmediatamente las fuerzas del bien eligen otro que comanda y logra enganchar la nave capitana, la nave de la Iglesia, en la Eucaristía y en María Santísima. Se calman las aguas y ¿qué pasa con los enemigos? Se dispersan, se van, entrechocan y se destruyen a sí mismos. Ese es un sueño profético de Don Bosco. Y él decía, miren la frase que decía, él hace una explicación de ese sueño. Las naves enemigas son las persecuciones. Se preparan tiempos difíciles para la Iglesia. Pero uno puede decir, pero padre, hace muchísimo más de 150 años que ocurrió esto. Vean las palabras del cardenal Ratzinger, momentos antes de ser elegido pontífice con el nombre después de Benedicto XVI. Él celebra la misa proligendo pontífice, como se llama, una misa previa antes de los cardenales entrar a la elección. Y vean las palabras de su homilía. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña marca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo a otro. Profetizó Don Bosco, concluyó esa profecía y como que sacó a luz la situación triste que estamos viviendo en la Santa Iglesia en el mundo. Ante esto podemos decir, sin temor a ser desmentidos, queridos hermanos, el brazo de Dios no abandonará la Iglesia. Confiemos. ¿Basados en qué? En la frase de nuestro Señor Jesucristo a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno
no prevalecerán contra ella. En medio de la oscuridad de este mundo, queridos hermanos, permanezcamos firmes en nuestra fe, permanezcamos confiantes en la verdadera iglesia, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Pongamos nuestra mirada en la Santísima Virgen, pongamos nuestros pensamientos en el mensaje de Fátima, en el cual Nuestra Señora dice: por fin mi inmaculado corazón triunfará, prometiendo el triunfo de su inmaculado corazón, prometiendo un reino de María que será el reino del Espíritu Santo, en el cual el bien triunfará y se estabilizarán las cosas. Deseo para todos ustedes firmeza en la fe, confianza que el brazo de Dios nos acompañará y confianza, seguridad que las puertas del infierno no prevalecerán. Salve María. Les invito a que compartan este video, que se suscriban los que no son suscriptores, pero que compartan este video porque es muy importante en estos momentos de tempestades que estemos unidos en esa nave de la Santa Iglesia. Salve María.